Vamos a entrar al tiempo de la predicación y agradezco al Señor una vez más este privilegio de poder hablar de su bendita palabra, la palabra que es como una espada de dos filos, que penetra, dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12, dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, separa las coyunturas, separa el alma del espíritu y llega hasta los tuétanos. Eso dice la palabra del Señor. Pero hoy voy a tomar este tiempo y quiero aprovechar cada segundo porque quiero hablarle de algo que usted seguramente lo ha escuchado y usted, querido hermano, que lo ha vivido y que lo está viviendo y que su corazón crece cada día más en gratitud por lo que Dios hizo en usted como lo hizo en mí. Así que hoy le voy a tocar el tema que lleva por nombre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Eso quiere decir que entonces los hombres nacemos dos veces. La primera vez cuando nacemos de la unión de nuestros padres, del amor de nuestros padres, pero hoy le voy a hablar del nuevo nacimiento, de lo que la palabra del Señor enseña, que debemos de nacer del agua y del espíritu. Y en Juan capítulo 3 hay una historia lindísima. Mire, ahí hay una historia de un hombre muy conocedor de la ley, de un hombre muy conocedor en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, de hecho un rabino, de hecho un hombre que tenía autoridad en el Sanedrín, y le estoy hablando según el contexto de esta predicación, de un hombre que se llamaba Nicodemo. Sí, ahí está, mire, ya lo tenemos en Juan 3. Agradezco de verdad al Señor porque lo que le estoy compartiendo es exactamente lo que la palabra del Señor enseña. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos. Aquí empezamos el desarrollo de la predicación y estaba hablando yo precisamente del nuevo nacimiento. Por eso es de que los cristianos nacemos dos veces y sabe, nacemos dos veces y morimos una sola vez. Por eso hoy, querido amigo, quiero que usted pueda ponerle toda la atención a la palabra del Señor, porque lo que acaba de escuchar es bíblico, ¿sí? Los cristianos nacemos dos veces, pero morimos una sola vez. Entonces, aquí es donde usted tiene que comprender por qué es que hay que nacer de nuevo. Entonces, como ya leímos Juan capítulo, el versículo 1 de Juan 3, lo acabamos de leer, esa es la cita base, la cita bíblica del desarrollo de esta predicación. Pero vamos a ir rápidamente en el punto número 1. Dentro de lo que la Biblia nos enseña es que el ser humano necesita nacer de nuevo. Se lo repito, el ser humano necesita nacer de nuevo. Usted podría decir como lo dijo Nicodemo cuando de noche se fue a buscar a Jesús para que le explicara, porque él no quería que lo viesen, él no quería, como decimos en buen chapín, si usted me lo permite, no quería darse color, que quería llegar a Jesús para que le explicara. ¿Y sabe qué es lo que la Biblia enseña ahí en este Juan 3? La Biblia dice que Nicodemo le tuvo que decir a Jesús, explícame pues, cuéntame o dime por qué es que debo de nacer nuevamente. ¿Acaso el hombre siendo viejo, ahí dice la palabra más adelante y dice, ¿acaso el hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre? Y la historia es lindísima, Jesús lo lleva y de verdad le llega a explicar lo que usted hoy va a recibir de acuerdo a lo que vamos a enseñar en la palabra del Señor. Entonces, si el ser humano necesita nacer de nuevo, pues, aquí entra el pues, el hombre natural, ¿sabe? El hombre natural que ha nacido
de la carne, el hombre natural que nace del amor de el esposo y la esposa. En este caso diríamos de nuestro papá y de nuestra mamá. El hombre natural es carnal. Pero mejor vayamos a la palabra del Señor y ahí tenemos preparadas las citas en Romanos capítulo 8, ¿sí? Versículos 7 y 8. Mire qué dice la palabra del Señor de acuerdo a lo que estamos compartiendo con ustedes en esta hora. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o es decir, por cuanto los deseos de la carne, ¿sí?, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Según Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. No lo dije yo, querido amigo. No lo dije yo, lo dice la palabra del Señor. El hombre carnal, el hombre natural, no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. El hombre está viviendo una vida separada de Dios. El hombre no está buscando, ni siquiera pensando, mucho menos anhelando hacer la voluntad de Dios, porque los deseos de la carne son pecaminosos. Mire, nosotros desde que nacemos, desde el vientre de nuestra madre, nacemos en pecado, heredamos el pecado de Adán, del primer Adán. Por eso hoy usted va a comprender realmente cómo la palabra nos enseña y por qué Dios quiere que nosotros hoy podamos afirmar nuestro corazón para que de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en la palabra, venga a nuestra vida lo que hoy estamos hablando acerca del nuevo nacimiento. Si el ser humano necesita nacer de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios como hombre natural, como hombre carnal, como hombre pecador, como hombre que está alejado de la voluntad del Señor. Entonces, ese hombre natural no puede entrar en el reino de Dios. Ahora lo vamos a comprobar ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, que es parte de lo que yo le estaba narrando antes de llegar a este versículo. Mire, ahí es la plática que tenía don Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le respondió de acuerdo a lo que él estaba, pues, con esas preguntas, con esas dudas. Y cuando él de noche llegó a Jesús, Jesús le respondió en esa plática que tuvo con Nicodemo, para poder ubicarlo en la predicación. Jesús, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿a quién? A Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe qué pasa, querido amigo? Que la Biblia dice que el cielo no hereda carne ni sangre. Entonces todo lo que usted está recibiendo ahorita es en el Espíritu, es espiritual lo que estamos hoy tratando de llevar a su corazón. Lo acabamos de ver en Juan capítulo 3, versículo 3. Pero también, si el hombre necesita nacer de nuevo, ¿sabe por qué necesita nacer de nuevo? Porque todo su ser está contaminado. Mire, ¿por qué necesita nacer de nuevo? Porque todo su ser está contaminado. Mire, ahorita vamos a leer el pasaje. Pero la Biblia también dice, antes de leer este pasaje, dice que del corazón mana la vida. Pero mire qué también sucede en ese corazón del hombre irredento, del hombre que aún no ha querido aceptar la voluntad de Dios. Mejor vayamos al pasaje que dice en Mateo capítulo 15, versículo 19, acerca de lo que estamos hablando del corazón. Mire qué dice. Porque del corazón salen, ¿qué?
Los malos pensamientos. ¿Sale qué? Los homicidios. ¿Sale qué? Los adulterios. ¿Sale qué? Las fornicaciones. ¿Sale qué? Los hurtos. ¿Sale qué? Los falsos testimonios. ¿Y sale qué? Las blasfemias. El ¿sale qué? Lo hice para ponerle ese énfasis a lo que usted hoy está recibiendo de todo lo que sale del corazón. Lo acabamos de leer. Por eso es de que más adelante y en el contexto habla de que no es, al hombre no le hace daño lo que entra por su boca, sino al hombre le hace daño todo lo que sale de su corazón, y lo acabamos de comprobar de acuerdo a la palabra en Mateo capítulo 15, versículo 19. El ser humano necesita nacer de nuevo, pues, querido amigo, está muerto en pecados. Está muerto en pecados. ¿Se recuerda que estamos hablando del nuevo nacimiento? Vayamos rápidamente a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Ahí vamos a entender realmente lo que estamos tratando de explicar ahorita, donde está muertos en pecados. Mire qué dice. Y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando de los cristianos, está hablando de los que ya tienen la bendición por pura gracia y misericordia de ser llamados hijos de Dios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted se da cuenta, aquí está hablando de dos personas. Está hablando de la persona obediente a la palabra del Señor, de la persona ya que ha sido redimido por la sangre de Jesús, lavado por la sangre de Jesús de toda su maldad y de todos sus pecados. Pero si usted se da cuenta, dice, porque aquí en este versículo hay un antes y un después, porque dice que antes nosotros andábamos, ahí dice, mire, ahí vivíamos en otros tiempos con los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que la carne anhela? Es placer. ¿Qué es lo que la carne desea? Hacer pecado. ¿Qué es lo que la carne hace? Es todo lo contrario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de Él, espiritualmente hablando. Muy bien, en el nuevo nacimiento vamos a ir al segundo punto. Y a manera de pregunta, para que usted me vaya entendiendo esta parte, lo que quiero pues llevarle a su corazoncito, en el nuevo nacimiento, a manera de pregunta, yo le diría, ¿quién nos ayuda a nacer de nuevo? Mire, tenemos un ayudador, tenemos a alguien que está pues con ese deseo ferviente en su corazón de ayudarnos. Por eso es que cuando usted conoce la palabra del Señor, usted o la recibe o la rechaza, como lo hemos dicho en otra oportunidad. ¿Quién nos ayuda a nacer de nuevo? Mire, ¿quién nos ayuda a nacer de nuevo? Seguramente que nos ayuda la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ayuda a nacer de nuevo. Si quiere, vamos a ir de una vez a la pantalla y vamos a ver qué dice Juan 1:13. Mire qué dice Juan 1:13 y estamos hablando de que quién nos ayuda a nacer de nuevo. Mire, se da cuenta, dice, estos, hablando de los cristianos, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Se da cuenta que cuando usted hoy puede darse, pues creo yo, la alegría en su corazón y decir, hoy yo soy hijo de Dios por su pura gracia, porque he nacido de Dios. En Juan 1:12 usted lo puede corroborar, dice que
todos los que creyeron en su nombre se les dio el poder, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso ahí está hablando de el Hijo de Dios, el Hijo espiritualmente hablando. Veamos qué dice ahí también. ¿Quién nos ayuda a nacer de nuevo? Si estamos hablando que es la palabra viva de Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 28. Miremos qué dice Lucas 11, 28. Y él dijo, Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si usted hoy está poniendo atención, porque lo que estamos predicando es la palabra del Señor, si usted le pone atención a la palabra del Señor y la guarda en su corazón, entonces usted ha sido de verdad ayudado por la palabra del Señor para que entonces, así como usted, hoy muchas personas, muchos queridos amigos puedan venir también al conocimiento de la palabra del Señor que nos ayuda a nacer de nuevo, que es lo que estamos predicando. Miremos qué dice Primera de Pedro. Vamos de una vez a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Miremos qué dice Pedro 1:23. Dice, ahí está hablando, mire, del nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos. Mire, cada vez la palabra nos confirma más lo que Dios hace conforme a su bendita palabra. Siendo renacidos, dice, ¿qué dice? No de simiente corruptible de los hombres, sino de incorruptible, el Espíritu, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, amigo querido, es la palabra del Señor, su palabra viva. La palabra del Señor siempre permanece fresca. La palabra del Señor es espíritu. Y lo que Dios quiere hoy es que usted pueda recibir esa palabra que transforma el corazón. Ahora, ¿quién nos ayuda a nacer de nuevo? Ya hablamos de la palabra viva de Dios. ¿Sabe quién nos ayuda también a nacer de nuevo? Es nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Cristo, es el mismo Hijo de Dios el que nos ayuda a nacer de nuevo. Por eso, cuando usted logra entender por qué Jesús vino a este mundo, por qué Dios envió a su unigénito, por qué Jesús caminó entre los hombres, por qué Jesús vino a este mundo. ¿Sabe por qué? Porque vino a salvar lo que se había perdido. Y por eso hoy estamos hablando de ese nuevo nacimiento que el hombre, todo hombre irredento, todo hombre pecador, la Biblia dice que es necesario que nazca de nuevo. En Primera de Juan, capítulo 2, 29, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice Primera de Juan 2, 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice? Es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por eso, el cristiano nunca se puede vanagloriar. El cristiano nunca puede llevarse o darse mérito alguno porque no hicimos absolutamente nada para que nosotros pudiésemos llegar a tener el nuevo nacimiento. Porque fue Cristo el que siempre tomó la iniciativa para que nosotros ahora, conociendo de su palabra, podamos decir que somos una creación en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Sabe también quién nos ayuda a nacer de nuevo? Es el Espíritu Santo. Confirmémoslo en Juan capítulo 3, versículo 6. Cuando el Espíritu Santo nos ayuda. Juan 3, 6 dice, mire qué dice. Por eso es hermoso entender
cuando uno viene al conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué dice? Mire, lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está usted viendo entre lo corruptible por la carne y lo incorruptible por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Ahí podemos ver dos naturalezas, lo natural y lo espiritual, que hoy damos gracias al Señor porque cada vez nuestro corazón crece, pero en gratitud por lo que hasta hoy estamos viviendo por la pura gracia y misericordia de Dios. Muy bien, punto número 3 para ir finalizando ya esta predicación del tema el nuevo nacimiento. Punto número 3. Ahora vamos a hablar cuáles son las características del renacido. ¿Cuáles son las características del renacido? Si estamos hablando de que hemos renacido, si estamos hablando de que hemos nacido una segunda vez, el nuevo nacimiento en el Espíritu, vamos a ir directamente a la palabra del Señor. ¿Cuáles son las características del renacido? Y es precisamente que es una nueva criatura. Cuando nosotros estamos antes del Señor, somos su creación, somos solamente una criatura, pero cuando venimos al Señor, entonces nos convertimos en los verdaderos hijos de Dios, en los que hemos nacido de nuevo. Mire, aquí vamos a ir a una cita que está en 2 de Corintios 5:7. Ahí se nos habla de que ya no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Mire, dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero hay una cita que no está en la pantalla, pero que también hablando de que cuando venimos al Señor Jesús, dice que somos nueva criatura. Y eso no lo vamos a ver ahorita en pantalla, pero la Biblia lo declara en 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es de que estamos diciendo que es una nueva creación. Pero una característica más de los renacidos es que también poseen vida nueva. ¿Cómo lo podemos comprobar que poseen nueva vida los renacidos en el Señor? Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 4. Veamos qué dice Romanos 6, 4. Ahí está, mire. Porque somos sepultados juntamente con Él. Ahí está hablando del bautismo en agua. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando uno viene a los caminos del Señor y uno empieza a caminar con Él, siempre se nos anima en nuestro corazón de que debemos de bautizarnos en agua, de que debemos de ir a la pila bautismal, se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pasaje que acabamos de leer es que cuando nosotros somos sumergidos en las aguas y cuando salimos de las aguas, salimos a una nueva vida, salimos con poder del Señor para poder nosotros entonces enfrentar todo aquello que este mundo siempre nos ofrece. Siempre estamos ahí, como decimos, a la vuelta de la esquina con las tentaciones, pero cuando nosotros somos bautizados, entonces el Señor nos llena de su poder y cada día entonces podemos decir que vamos de victoria en victoria caminando con el Señor. Para finalizar, una de las características del renacido es, ¿sabe? Antes del Señor, los hombres que seguimos siendo humanos mientras tenemos este cuerpo, la Biblia dice que tenemos un corazón de piedra. Pero entonces el Señor, cuando viene a nuestra vida, Él nos da
como una característica de haber nacido de nuevo, nos da un corazón de carne. Y lo vamos a corroborar para que no crea que lo estoy diciendo yo solamente, sino con el respaldo de la palabra del Señor. Vayamos a la pantalla y mire qué dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, lo que le estaba diciendo. Mire qué dice: os daré, dice el Señor, corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Alabado sea el nombre del Señor, porque lo que le estaba diciendo antes de leer el texto, ahí está para que usted diga: ah, si la palabra lo dice, entonces yo lo voy a creer. Ahora la pregunta sería: ¿cómo está su corazón, querido amigo? ¿Su corazón está de piedra? Usted necesita tener un corazón de carne. Su corazón está diciendo: yo estoy así, re bien, y aunque usted esté pasando situaciones, circunstancias difíciles, Dios lo que quiere es que usted, al venir al conocimiento de su palabra, usted tenga el deseo y usted tenga el anhelo en su corazón, como bien dice la Biblia, de nacer de nuevo. Porque todo lo corruptible no lo hereda el cielo, pero lo incorruptible, como dice la palabra del Señor, como Jesús dejó ese sepulcro vacío y Él nació al tercer día, fue porque la gloria del Señor lo levantó a Él, porque recuérdese que Él era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y Él dice que así como Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros también en el nuevo nacimiento venimos a ser a semejanza de Él, porque Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre como hombre, sí, pero con cuerpo glorificado, que es lo que Dios dice en su palabra, que los hijos de Dios tendremos un día cuando Él nos llame a su presencia. Así que, amigo querido, quiero agradecerle al Señor este tiempo, que usted haya sido bendecido por la palabra del Señor, pero cuánto anhelo en mi corazón que usted venga y que usted con un corazón arrepentido, como Nicodemo, cuando llegó a Jesús a preguntarle que cómo era posible que él naciera de nuevo siendo viejo, y Jesús le dijo que solamente se puede heredar el reino de Dios cuando se nace del agua y del Espíritu. Así que hoy le invito a que usted venga con humildad a reconocer que necesita a un Dios vivo, que necesita a un Salvador, que usted está cansado de estar llevando una vida pecaminosa, pero que usted, al escuchar del nuevo nacimiento, quiere dejar de ser un hombre natural para que hoy venga a ser un hombre espiritual. Así que, Padre, yo oro por esa vida o por esas vidas, Señor, que están recibiendo tu palabra, Señor, para que conforme al poder de tu palabra, Señor, hoy vengan ellos a un arrepentimiento genuino en su corazón, y que entonces surja esa bendición en sus vidas del nuevo nacimiento, como lo enseña el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Padre, gracias por todos aquellos que están en sintonía aún de este programa que lleva por nombre Ven a Él, donde estamos predicando tu palabra. Y si usted quiere conmigo hacer esta oración, yo solo quiero animarlo, porque el que tiene el poder de hacerlo se llama Jesucristo, se llama Espíritu Santo. Ningún hombre tiene el poder para cambiar a otro hombre, pero la palabra de Dios que ha sido predicada, si usted la ha recibido, la Biblia dice que nunca regresa vacía, de acuerdo a cómo Él envía su palabra y con ese propósito. Padre, en el nombre de Jesús, que puedan repetir esta oración quienes nos están aún viendo, Señor, y que están en sintonía escuchando esta predicación. Yo me arrepiento, diga, porque estoy consciente de que he ofendido a mi Creador, porque he lastimado su corazón, pero hoy quiero pedirte, Señor, que me perdones, que limpies toda mi maldad y que con tu sangre preciosa me limpies de todos mis pecados, y que hoy, Señor, yo pueda creer de que he venido a un nuevo nacimiento
de acuerdo a tu palabra. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y hoy, Señor, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida y que de hoy en adelante yo no me avergüence de dar testimonio de que soy tu Hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, porque un día te veré allá en el cielo cuando tú me llames a tu presencia, Señor. Gracias de todo corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.